Es domingo de Gaudete, el domingo del gozo, el tercer domingo del tiempo de Adviento. Bienvenido a esta emisión de tu programa Pasión por el Evangelio, en el que hacemos el análisis bíblico del Evangelio que escuchamos domingo a domingo en la Santa Misa. En esta ocasión nos encontramos a Juan Bautista por segunda vez. Juan ocupa un papel muy importante en el tiempo de Adviento como precursor del Mesías, y ahora nos lo encontramos encarcelado y enviando a dos de sus discípulos a interrogar a Jesús, a interpelarlo, a preguntarle, a cuestionarlo si acaso él es el Mesías o si hay que esperar a alguien más. ¿Que no acaso antes incluso de bautizarlo ya lo anunciaba Juan Bautista allá en el río Jordán? ¿A qué se debe entonces ahora que necesite enviar a dos discípulos a constatar si en efecto es el Mesías? ¿Y qué importancia tiene esto para el tiempo de Adviento? Acompáñame en esta emisión, hagamos juntos el análisis bíblico de este fascinante pasaje y aprendamos todo esto y más. Comenzamos. Te invito a que me permitas acompañarte en este tiempo de Adviento y Navidad. Descarga el audio o el video de mi conferencia Los 4 sueños de José, un fascinante análisis bíblico que te permitirá conocer a San José como nunca antes y aproximarte a la Navidad desde su punto de vista. Lee mi libro Un pesebre en tu corazón, reflexiones para Adviento y Navidad que te ayudarán justamente a hacer de tu corazón un pesebre donde pueda dormir el niño Dios al nacer. Pide mi nuevo manual de espiritualidad litúrgica, Ven pronto, Señor. Un manual que te ayudará a comprender el Adviento como nunca antes y hacer de este tiempo uno de auténtica preparación espiritual para tu encuentro con el Señor. Descarga el audio o el video de la conferencia de los 4 sueños de José en el sitio semillasParaLaVida.org. Pide los libros Un pesebre en tu corazón y Ven pronto, Señor en Amazon en formato digital para Kindle o edición impresa. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Como ya he mencionado en emisiones anteriores, el itinerario de Adviento tiene 4 etapas. La primera etapa consiste en la invitación a la vigilancia, estar vigilantes para la venida del Señor. Hay que recordar que el tiempo de Adviento en su mayoría, más que prepararnos para la Navidad, nos prepara para nuestro encuentro con el Señor cuando venga a juzgarnos con toda su gloria en la parusía, en su segunda venida al final de los tiempos. Desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, la iglesia celebra las ferias menores de Adviento y los 3 primeros domingos de Adviento, que precisamente ponen nuestra mirada en ese encuentro definitivo con Jesús. Y para eso es que nos prepara esta etapa del Adviento, que es la mayoría. Después, a partir del 17 de diciembre y de ahí hasta el 24, la iglesia celebrará las ferias mayores de Adviento y también el cuarto domingo de Adviento. Estos sí que nos prepararán para la Navidad. De ahí que se arranque con esta invitación a la vigilancia, estar preparados porque no sabemos el día ni la hora en que Jesús nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho y por lo que no. La segunda semana nos ocupamos de reflexionar acerca del juicio del Señor y esta tercera semana nos enfocamos en el gozo, en el regocijo. Ese encuentro final con Jesús, cuando venga con toda su gloria, será realmente el culmen del plan de la salvación de Dios. Será un momento verdaderamente gozoso. Claro, tenemos que estar preparados, pero si estamos preparados y en este día nos esforzamos por vivir según la voluntad de Dios, por fuerza que ese encuentro con Jesús va a ser el encuentro más gozoso de toda nuestra existencia. De ahí que este tercer domingo de Adviento, el domingo del Gaudete, el domingo del gozo, enfatizamos ese gozo que nos traerá el encuentro definitivo con el Señor, aunque también pues ya nos acercamos a la celebración de la Navidad y también que será un momento de gran regocijo. El color morado de los 3 domingos de Adviento, que no son el de hoy, que es el de Gaudete, que es el color rosado, este color morado de Adviento
No es igual que el morado de Cuaresma. En Cuaresma el morado significa penitencia, en tanto que en Adviento el morado significa esperanza, una esperanza gozosa, que otra vez se enfatiza ese gozo hoy y por eso el color litúrgico de este tercer domingo es el color rosado. Y la razón por la que se llama Domingo de Gaudete es porque en latín la antífona de entrada así comienza con una exhortación de Pablo a los filipenses. Gaudete, estad siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén siempre alegres, regocíjense porque el Señor está cerca. Esa es la razón de la alegría, que el Señor está cada vez más cerca. Como sabes, este programa Pasión por el Evangelio tiene el propósito de hacer un análisis bíblico de la lectura del Evangelio del domingo para que cuando escuches tú su lectura en la Santa Misa le puedas sacar el mayor provecho a las palabras de Jesús cuando las escuches del Evangelio y después cuando el sacerdote te explique en su homilía cómo hacer vida en tu vida esa palabra de Dios. En esta ocasión es pertinente que no solo nos ocupemos del Evangelio, sino que también echemos un vistazo a la primera lectura. Acuérdate que el tema de la primera lectura en toda misa siempre está conectado con el tema del Evangelio. Digamos que en la primera lectura se anuncia lo que se cumple en el Evangelio. Así que te propongo que en esta ocasión comencemos con la lectura del profeta. Esa que le decimos primera lectura, en realidad se llama lectura del profeta. Está tomada del libro del profeta Isaías. Vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, ya viene para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cantos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Como ves, esta lectura del profeta, la primera lectura, está cargada de regocijo, ¿verdad? Pero Isaías habla de este regocijo precisamente refiriéndose a estas bendiciones tan importantes. Se iluminarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor. Isaías se está refiriendo a aquel que va a venir. Y ese que va a venir, ¿quién es? Pues es el Mesías. Y esta profecía que hace Isaías encuentra perfecto cumplimiento en el Evangelio que en un momento leemos. Y vamos a ver que en este Evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo, estamos en el ciclo litúrgico A, acuérdate, dice así: en aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que va a venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿No? Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se los aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo,
el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Este es el evangelio de este domingo y puedes darte cuenta cómo es el cumplimiento de lo que había profetizado Isaías en esa primera lectura. Precisamente Jesús, siendo el Mesías, Jesús siendo el que había de venir, y que es precisamente la expresión que dicen aquí estos dos discípulos de Juan: eres tú el que ha de venir. Esa es una manera de referirse al Mesías. Y Jesús les dice: sí, soy yo. Más bien les dice: pues ustedes son testigos de algo que han visto. Vayan y cuéntenle a Juan aquello de lo que son testigos. Denle testimonio de lo que han visto. ¿Y qué es lo que han visto? Pues que justamente se está cumpliendo lo que había profetizado Isaías acerca de ese que ha de venir, acerca de ese Mesías. ¿Y qué es lo que ustedes están viendo? Pues están viendo que los ciegos ven, que los inválidos andan, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los mudos cantan, que los cojos saltan. Y no solo eso, además que los leprosos quedan limpios de la lepra y que los muertos resucitan y que a los pobres se les anuncia el evangelio. Juan el Bautista en ese tiempo se encontraba cautivo en el Maqueronte. Lo había aprisionado Herodes. No el mismo Herodes que mandó matar a todos los bebés para deshacerse de Jesús, era ese Herodes el Grande, el padre de este Herodes, Herodes Antipas, el que arrestó a Juan Bautista y después lo mandó decapitar. Acuérdate que lo encarceló porque Juan Bautista era muy duro en reprocharle su vida en adulterio. Sin embargo, Herodes le tenía respeto a Juan Bautista y quizás más que respeto le tenía miedo, porque era el único que se atrevía a echarle en cara su estilo de vida. Pero su mujer, Herodías, que precisamente era con quien cometía adulterio, ella no simpatizaba para nada con Juan Bautista y de esta manera estaba aprisionado en el Maqueronte. Aunque era prisionero, Herodes le concedía ciertas libertades. Dice Marcos incluso que durante el tiempo en que estuvo prisionero Juan Bautista, Herodes seguía algunos consejos que le daba el mismo Juan Bautista. Prueba de que en efecto le tenía respeto y de que en efecto tomaba en cuenta su opinión. Lo que pasa es que pues era muy débil ante Herodías y pues por eso primero lo arresta y por eso después lo manda a decapitar. Acuérdate cómo sucedió eso en aquel baile cuando bailó la hija de Herodías, que se llama Salomé, cosa que no sabemos por los evangelios, ningún evangelista nos da el nombre de Salomé, pero esto lo sabemos por un historiador de aquellos tiempos llamado Flavio Josefo. Seguramente recuerdas la historia, cómo Salomé bailó, quedó embelesado con el baile. Herodes le preguntó qué quería que le diera como premio, como regalo, como obsequio por el baile que le había dado, y su madre Herodías fue la que le dijo, pues que te den la cabeza de Juan Bautista, y por eso fue que lo acabaron decapitando. Ahora, estando prisionero antes de que lo decapitaran, no es algo que sucedió de inmediato, podemos ver que tenía la libertad Juan de entrevistarse con sus discípulos ahí en la prisión, porque es de ahí de la prisión de donde manda a estos dos discípulos justamente a interrogar a Jesús. Y fíjate cómo manda dos, no manda uno solo, manda dos, para que quede claro. Así, si los dos corroboran lo mismo, si los dos regresan con la misma versión, pues es más que claro que Jesús en efecto es el Mesías. Esto es un poco complicado de entender porque recordarás, ya lo vimos la vez anterior, cómo Juan el Bautista era el precursor del Mesías. Jesús fue bautizado por Juan Bautista y Juan había dicho incluso que no era digno de desatarle la correa de la sandalia o de quitarle la sandalia, como dice la versión de Mateo. En la emisión anterior de Pasión por el Evangelio, te hablé acerca del papel del Goel, el papel que juegan las sandalias, y a qué se refería Juan Bautista con esto de que no era digno de quitarle las sandalias siquiera a ese que iba a venir. Si te perdiste esa emisión, por favor ve a YouTube, aquí en nuestro canal, Mauricio Pérez, youtuber católico, busca por la emisión anterior de Pasión por el Evangelio y ahí entenderás qué tienen que ver las sandalias en todo esto, porque realmente tienen un significado muy importante. Pero que a través de esas palabras de Juan queda claro que él sabía que ese que iba a venir era el Mesías. Entonces, llama la atención que ahora quiera corroborarlo. Algunos biblistas piensan que a pesar de la gran fe que tenía Juan, como todos los humanos, le entró la duda en algún momento dado, quizá porque Jesús no estaba cumpliendo al 100% la expectativa que él pudo haber tenido. Y no porque Jesús estuviera haciendo las cosas mal, sino que simplemente Juan el Bautista pudo haber tenido cierta idea de lo que era el Mesías y de lo que eran sus funciones y su misión, y Jesús estaba haciendo quizá algo diferente.
Y por eso es que envía estos dos para que le pregunten si en verdad es él o no. Otros biblistas piensan que realmente lo que quería Juan el Bautista enviando a estos dos era dejarle claro a sus propios discípulos que realmente el verdadero, el que había de venir, no era él, sino que más bien era Jesús. Y por eso manda a estos dos para que ellos lo constaten y así de regreso puedan compartir esto con todos los discípulos que lo han visto. Como quiera que sea, el hecho es que van estos dos y Jesús les da este testimonio. La perícopa que escuchamos este domingo en la misa es del Evangelio según San Mateo. Es la perícopa de Juan Bautista y Jesús. Y en ella, Jesús no solamente le da respuesta a los discípulos de Juan, que a fin de cuentas es una respuesta para Juan mismo, y no les dice, sí, yo soy, más bien les dice, vean ustedes mismos, ustedes constátenlo, porque ustedes han visto todo esto. Por supuesto, esto no sucedió en una sesión, que fueron, lo vieron haciendo todos estos milagros juntos. No, no, no. Esto está enmarcado en el Evangelio según San Mateo dentro de la gran sección que habla acerca del ministerio en Galilea de Jesús. Ese es su contexto amplio. Ya Jesús había hecho muchos milagros, había enseñado muchas cosas. A estas alturas ya predicó su sermón del monte, en el que Mateo compila todas las enseñanzas más importantes de Jesús y las pone juntas en su boca en una escena en la cima de un monte. Más adelante en el año litúrgico, cuando nos toque escuchar en la misa el sermón del monte, te explicaré todo esto con detalle, por supuesto. Pero bueno, por lo pronto, lo que te basta saber es que efectivamente Jesús ya llevaba un tiempo predicando, ya llevaba un tiempo enseñando y ya llevaba un tiempo haciendo milagros. Y ya había sido Jesús rechazado con esos argumentos de que, pues que no es este el que viene de Nazaret, no es este el hijo del carpintero, es que algo bueno puede salir de Nazaret. Entonces, ¿por qué tenemos que creerle? Ya Jesús había sido rechazado, a pesar de haber realizado milagros como estos. Es decir, había gente que no era capaz de entender que lo que estaban viendo era precisamente el cumplimiento de aquella profecía de Isaías, cosa que por supuesto Juan como profeta sí iba a entender. Llama mucho la atención aquí la manera como se refiere Jesús a Juan el Bautista, o mejor dicho, de Juan el Bautista. Una vez que sus discípulos se van, estos dos que van de emisarios, entonces Jesús le dice a la multitud que estaba ahí congregada, ¿qué fue lo que fueron a ver ustedes en el desierto antes de que yo apareciera en mi vida pública? O sea, todos estos que están con Jesús antes fueron discípulos de Juan. Y por eso Jesús les dice qué es lo que iban a ver. Una caña sacudida por el viento, porque una caña que se dobla con el viento es frágil, se quiebra. Pero no es eso lo que fueron a ver, porque definitivamente Juan no era ningún carrizo frágil. Era todo lo contrario. Más bien, era el equivalente a una columna rígida, firme, contundente, que soportaba un gran peso. Y precisamente el peso que soportaba era el peso del que iba a venir después, que era Jesús mismo. También por eso les dice, ¿fueron a ver a un hombre lujosamente vestido? Porque esos viven en los palacios. No, ustedes no fueron a ver a uno de esos. Ustedes fueron a ver a un nazir. Como ya expliqué en la sesión anterior de Pasión por el Evangelio, Juan era un nazir y expliqué en ese programa todo en lo que implicaba ser un nazir, así que tienes que revisar ese programa también para poder entender lo que te estoy diciendo ahora. No tiene sentido que repita toda esa detallada explicación cuando ya está ahí grabada para beneficio de todos. Y sí mencioné también en ese programa que Juan Bautista era el santo más grande de todos y tal vez te quedaste con la duda. ¿Y por qué es el santo más grande de todos? Hubiera pensado que a lo mejor San Pablo fue más grande que él o San Pedro o tal vez santos de más para acá, no sé, pensemos en Francisco de Asís o más contemporáneos, el Padre Pío, no sé. ¿Por qué decimos que Juan Bautista es el más grande de todos los santos? Es que Jesús mismo lo dice justamente aquí. Y mira cómo lo dice. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Mira, para que Jesús mismo reconozca a alguien así, pues es que definitivamente está reconociendo que Juan el Bautista es el más grande de los santos. Pero pon atención, es muy interesante. En todo lo que es el Antiguo Testamento, el más grande profeta, el más grande santo, ha sido Juan el Bautista. Pero a partir de ahora, o a partir de allá, en el Nuevo Testamento, ve lo que dice Jesús. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es decir, cualquiera que forma parte ya de esta nueva alianza y que entre al reino de los cielos es más grande que el más grande de los grandes que fue Juan Bautista. Y eso
es Jesús hablándonos a nosotros, este domingo de Gaudete. Es Jesús hablándonos a nosotros, porque nosotros somos hoy los discípulos que lo escuchan. Cuando nosotros traemos el Evangelio al presente, el papel que nos toca asumir es precisamente el papel de los discípulos que están ante Jesús y que ven estos emisarios de Juan Bautista y que ven lo que Jesús les contesta y que lo han visto hacer milagros y que han escuchado sus enseñanzas. Es a nosotros que Jesús nos dice eso. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Gran invitación implícita para nosotros que va ahí en estas palabras de Jesús. Y a veces perdemos de vista la dimensión existencial que implica en nuestras vidas ser hijos de Dios, pertenecer al pueblo de Dios, pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Ser bautizados nos ubica en otra posición dentro de lo que es toda la economía de la salvación, nos ubica en una posición verdaderamente privilegiada. Imagínate, si siendo los más pequeños podemos ser más que el más grande, que es Juan Bautista, la cosa es tomarnos entonces eso en serio, porque eso tiene una responsabilidad tremenda para nuestra vida. Es un privilegio, sí, pero siendo honestos, es una gran bendición. Y necesitamos ser conscientes realmente de ese papel que ocupamos en la economía de la salvación y ver la verdadera dignidad que tenemos como hijos de Dios. Porque siendo conscientes de esa dignidad, no nos queda más que vivir a la altura de dignos hijos de Dios, de dignos discípulos de Jesucristo, de dignos discípulos del que ha de venir, ¿Y quién es? Pues el Mesías, nada más y nada menos que el Mesías. Hemos hablado mucho de Juan Bautista, pero realmente pensando en el Adviento, en quien tenemos que centrarnos no es tanto en Juan Bautista, sino en quien tenemos que centrarnos es en el que ha de venir. Y ese que ha de venir es el Mesías. Y precisamente la señal clara, contundente, inequívoca, inapelable de que Jesús es el Mesías es que da cumplimiento a lo que profetizó Isaías. Porque los ciegos ven, los sordos oyen, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esta es la prueba, es la garantía inequívoca en nuestra vida personal, aquí, ahora, en este tiempo de Adviento, preparándonos para recibir al que ha de venir, preparándonos para recibir al Mesías cuando venga con toda su gloria en la parucía a juzgarnos. Y también, ahora que venga y nazca en Belén. Vale la pena, para poder regocijarnos en este domingo de Gaudete, ver qué hay en nuestra vida que precisamente nos ciega, que precisamente nos hace sordos, que precisamente nos hace discapacitados para caminar, para avanzar, para progresar. ¿Cuáles son esas enfermedades? Esa lepra que nos contamina, no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Porque para poder regocijarnos, necesitamos que esta ceguera sea eliminada para que nuestros ojos se abran. Que esa sordera sea eliminada para que nuestros oídos escuchen. Que nuestras piernas queden sanadas para que como siervos, como dice Isaías, brinquemos y caminemos. Y que nuestra piel y nuestra alma queden limpias de la lepra. Esa es la razón de la alegría, precisamente. Que veamos, que escuchemos, que seamos sanados, que caminemos. Y es que solamente así se cumple lo que dice Isaías, que con qué belleza habla de esta alegría. El desierto se regocijará, se alegrará. El páramo y la estepa florecerán como flor de narciso. Se alegrará con gozo y alegría. Vendrá nación con cánticos. Alegría perpetua, pena y aflicción se alejarán. Si queremos regocijarnos en este domingo de Gaudete, hay que regocijarnos porque el Señor está cerca. Para que haya ese regocijo, la pena y la aflicción se tienen que alejar. Y en este tiempo de Adviento, a ti, ¿qué es lo que te aflige? ¿Cuáles son esas penas? Porque seguramente esas penas y esas aflicciones, en gran medida, están vinculadas a tu ceguera, a tu sordera, a tu discapacidad para caminar, a esa lepra que te contamina el alma.
Y si eres sincero, realmente hay algo ahí que te roba la alegría, que te causa aflicción, que te causa pena. Y nuevamente insisto, en este tiempo de Adviento, tenemos que ser conscientes de estas realidades, precisamente para poder pedirle al que ha de venir al final de los tiempos y en un pesebre, que nos abra los ojos, que nos abra los oídos, que sane nuestra piel, nuestra alma, que nos haga caminar, y solamente así la pena y la aflicción se alejarán. Pues bien, vamos a terminar nuestra emisión de hoy, como siempre, con un momento de recogimiento. Y vale mucho la pena entender lo que hemos leído en esta ocasión acerca de la importancia de regocijarnos, porque el Señor va a venir a salvarnos y porque vamos a celebrar el memorial de su nacimiento en Belén. Pero para poder regocijarnos, como te decía antes, necesitamos que la pena y la aflicción se alejen de nuestro corazón. Y para que la pena y la aflicción se alejen, necesitamos ser curados de nuestra ceguera, de nuestra sordera, de nuestra parálisis, porque a lo mejor no es que no podamos mover las piernas, es que a lo mejor algo nos frena a mover las manos y actuar cuando tenemos que hacerlo. Y también, pues aquellas cosas que contaminan nuestro cuerpo, pero sobre todo nuestra alma, nuestro corazón, y que todo en conjunto, o una cosa más que otra, nos acaban robando la alegría que necesitamos recuperar en este tiempo de Adviento, y más cuando venga aquel que ha de venir, que es el Mesías. Así que te invito por un momento a que cierres tus ojos y pongas tu mano en el corazón y pienses, ¿qué hay en tu vida que te causa ceguera? ¿Cuáles son aquellos obstáculos que te impiden ver la verdad? Tal vez son prejuicios. Tal vez es la tendencia a pensar mal de todos. Tal vez es buscar la verdad en sitios equivocados. Tal vez son otras personas las que, por deslumbrarte, te causan ceguera y te impiden ver la verdad de Dios. ¿Qué es lo que te causa ceguera en este tiempo, en este momento de tu vida? Sé consciente de ello. Arráncalo de tus ojos y ponlo en las manos del Señor. ¿Qué es lo que te causa sordera? ¿Qué es aquello que no escuchas? ¿Qué es aquello a lo que te resistes, a lo que te rehúsas a escuchar? ¿Qué es aquello que no quieres oír sabiendo que tienes que hacerlo? Puede ser una noticia, puede ser un consejo, puede ser una petición de perdón que alguien te quiere hacer. Puede ser la palabra de Dios mismo. ¿Qué es aquello que tu sordera te impide escuchar? Ese tapón que obstruye tus oídos, sácalo y ponlo en las manos del Señor para que te abra esos oídos y puedas escuchar aquello que sabes que debes escuchar, pero que te rehúsas a hacerlo. ¿Qué es aquello que te causa parálisis, que no te deja avanzar, que no te deja progresar, que no te deja moverte, que te impide actuar? Puede ser tu miedo, puede ser ese vicio en el que has caído de la apatía. Puede ser que alguien más obstruya tu camino. Puede ser que alguien, como un grillete, te esclavice las piernas y por ello no puedas avanzar. Y puede ser que tal vez, para avanzar y mover las piernas, lo que necesites sea liberarte de ese grillete que pudiera ser una persona. Sea lo que sea que te impide moverte, que te impide avanzar,
que te impide caminar, que te impide actuar. Ponlo en las manos del Señor y pídele que rompa todas esas ataduras y que le dé movilidad a tus piernas y a tus manos. ¿Qué es aquello que contamina tu cuerpo y tu alma? Esa lepra que se ha apoderado de tu alma. ¿Cuál es ese vicio que tanto detestas, pero que sigue ahí? ¿Cuáles son esos vicios que has luchado por superar, pero no has podido? ¿Qué contamina tu cuerpo? Puede ser exceso de bebida. Puede ser consumo de sustancias. Puede ser exceso de comida. Puede ser falta de ejercicio. Puede ser el consumo de alguna sustancia tóxica. Puede ser una enfermedad misma que necesita ser sanada, que tú no la buscaste, que tú no la provocaste, pero que ahí está y te hace daño y que te impide moverte porque te resta fuerzas, porque te resta energía, porque te roba el entusiasmo. Sea lo que sea que contamina tu cuerpo, que contamina tu alma, esa lepra, arráncala y ponla en las manos de aquel que ha de venir. Y pídele que todo esto que has puesto en sus manos se lo lleve, para que nazca en tu corazón una vida nueva, llena de gozo y de felicidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te cuento que en estos días estamos relanzando 2 álbumes de antaño, Semillas de Navidad y Semillas de Año Nuevo. Y déjame decirte que Semillas de Navidad es una meditación en la que primero son 3 tiempos. Y déjame decirte por qué es fascinante. En el primer tiempo, lo que hacemos es recordar la historia de la salvación hasta el momento en que nació Jesús. El segundo tiempo de la meditación, ya una vez que nació el niño Dios, lo que hacemos es que nos acercamos muy callados al pesebre. Vemos a la Virgen que tiene al niño Dios en brazos y contemplamos a la Virgen y empezamos a reflexionar sobre todos los sentimientos que pasan por su corazón en ese momento en el que tiene en sus manos a un niño que es carne de su carne, pero que al mismo tiempo es Dios. Y que no sabe entonces si llenarlo de besos o adorarlo. Y la Virgen se estremece y le da un vértigo en el alma y le da escalofrío ante esta realidad tremenda que tiene en sus manos. Este pequeñito que se le parece a ella y que además es Dios. Y en el tercer tiempo de la meditación, lo que hacemos, y esta es una parte que quien ha escuchado esta meditación lo sobrecoge al extremo y le encanta, lo que hacemos es que viajamos juntos a la Navidad más hermosa de cuando eras niño, para que siendo niño otra vez te acerques al niño Dios y celebres tu Navidad de hoy con el gozo y con la pureza de tu corazón de aquella Navidad más hermosa cuando eras niño. Es una meditación muy conmovedora y que es muy buena para que la escuches tú solo como ejercicio en Navidad, pero también es muy útil para que en tu cena de Navidad ahí congregado con tu familia la reproduzcas y todos juntos hagan de su cena de Nochebuena un momento de encuentro con el Señor en estos 3 tiempos, recordando la historia de la salvación hasta que Jesús nació, entrando en la intimidad del pesebre, contemplando a la Virgen y los sentimientos que afloran en su corazón y en su alma al tomar en sus brazos al niño Dios, y después viajando a esa Navidad más hermosa de la infancia de todos en tu familia. Créeme que será una Nochebuena muy diferente y llena de la presencia del niño Dios. El segundo álbum que estamos relanzando es Semillas de Año Nuevo.
Es igualmente una meditación para dar gracias a Dios por el año que termina y para pedirle su bendición por el año que está por comenzar. Un ejercicio que también puedes hacer tú solo, pero que también recomiendo mucho para que lo reproduzcas con tus invitados en tu cena de año viejo y de entrada del año nuevo. Precisamente para que todos juntos den gracias a Dios por el año que termina y le pidan a Dios su bendición para el año que está por comenzar. Bueno, estos dos álbumes están disponibles en nuestro sitio semillasparalavida.org, pero como un obsequio de Navidad para 3 de ustedes, hay un premio. Hay un premio para las primeras 3 personas que hagan lo siguiente. Así que, atención, mucho cuidado. Pongan atención y actúen ahora mismo. Lo que tienen que hacer es ir a nuestro sitio semillasparalavida.org. En el menú buscan la sección de contacto. Entran a la sección de contacto y desde ahí, desde la página web, me envían un mensaje. Y el mensaje lo encabezan diciendo, quiero recibir el premio de Navidad. La primera persona que me envíe este mensaje se va a llevar gratis la descarga de los 2 álbumes. La segunda persona que envíe el mensaje se va a llevar gratis el álbum Semillas de Navidad. Y la tercera persona que me envíe el mensaje se va a llevar gratis Semillas de Año Nuevo. Así que ve de inmediato a semillasparalavida.org, envía el mensaje y ya anunciaré yo más adelante en alguno de mis programas quiénes fueron los ganadores, pero por supuesto que si tú eres uno de esos 3, lo sabrás en un plazo de 24 horas y recibirás ahí las instrucciones para descargar tus álbumes. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Para mí es un verdadero placer haber compartido contigo este espacio de reflexión, de estudio, de aprendizaje y sobre todo de cercanía a Dios, y ojalá que este último ejercicio te ayude, si algo está turbando tu corazón, a que en verdad lo destierres para que te puedas regocijar junto con la iglesia en este domingo de Gaudete. Te deseo que el resto del tiempo de Adviento sea ocasión para ti de un verdadero encuentro con el Señor y que te prepares dignamente para recibirlo. Ya está cerca, cada vez más cerca. Con el favor de Dios, seguimos conversando a través de nuestros programas a nuestro canal Mauricio Pérez, youtuber católico, Semillas para la Vida, el Club de los Búhos y Pasión por el Evangelio el próximo fin de semana. Que Dios te llene de bendiciones hoy y siempre. Apasionate por nuestra fe. ¿Crees que comprendes en verdad el Adviento? Piénsatelo 2 veces. Lee el manual Ven Pronto Señor y comprende en verdad el Adviento como nunca lo habías hecho. Ven Pronto Señor, un manual de espiritualidad litúrgica de Adviento. Ven Pronto Señor es un manual indispensable para todo católico que se tome en serio nuestra fe y el Adviento, para todo amante de la Sagrada Liturgia y para todo sacerdote que se esmera al preparar cada misa que celebra. Ven Pronto Señor se ha convertido en un bestseller en Amazon, ocupando el primer lugar en ventas en su categoría. Pídelo en Amazon en su edición impresa o descárgalo en tu Kindle o para leerlo en la aplicación gratuita Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Permíteme acompañarte en tu itinerario de Adviento, en tu celebración de la Navidad con mi libro Un pesebre en tu corazón. Hermosas reflexiones justamente para este tiempo de Adviento y para el tiempo de Navidad. Un pesebre en tu corazón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle en amazon.com. También está disponible en audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. Pero además, si vives en Estados Unidos, pon atención porque esto te puede interesar. ¿Te gustaría recibir una copia autografiada o enviarle a alguien en Estados Unidos una copia dedicada para Navidad, autografiada por su autor? Entonces puedes pedir estas copias también en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. En verdad que es una gran oportunidad de dar un obsequio de Navidad a las maestras de la escuela católica de tus hijos, a tu párroco, o a las catequistas de tus hijos, o a tus compañeras catequistas, o a toda tu familia y amigos, tu círculo de oración. Un libro fabuloso, semillasparalavida.org/pesebre. Ahí descargas el audiolibro, ahí puedes pedir una copia autografiada, insisto, solo en Estados Unidos, y para el resto del mundo pueden pedir sus copias en amazon.com. Un pesebre en tu corazón, una lectura imprescindible para este tiempo que está por comenzar. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.